Esta es, según creo, la razón que ha movido a decir a algunos autores que se hizo sospechoso a Augusto y que éste le llamó de su gobierno, pero que, viéndole vacilar en venir, se deshizo de él por medio del veneno. Doy cuenta de esta opinión por no omitir nada, pero sin creerla verdadera ni verosímil. Augusto quiso tanto a Druso mientras vivió que le instituyó heredero en la misma categoría que a sus dos hijos en todos sus testamentos, conforme declaró un día en el Senado. En el elogio público que hizo de él después de su muerte, rogó a los dioses que hiciesen que sus césares se parecieran a Druso y le concedieran a él mismo tan hermoso fin como a aquel. Además, compuso un epitafio en verso, que se grabó en su tumba, y escribió en prosa la historia de su vida. Druso había tenido muchos hijos de Antonia la menor, pero solamente dejó tres: Germánico, Livia y Claudio. 2. Claudio nació en León, en las calendas de agosto, bajo el consulado de Julio Antonio y de Fabio Africano, el mismo día en que por primera vez dedicaron un altar consagrado a Augusto. Llamado primeramente Tiberio Claudio Druso, más adelante tomó el nombre de Germánico, cuando su hermano mayor pasó por adopción a la familia Julia. Aún estaba en la cuna cuando murió su padre y tuvo que luchar durante casi todo el tiempo de su infancia y de su juventud con diferentes y obstinadas enfermedades, que le dejaron tan débil de cuerpo y de espíritu que ni aun en edad más avanzada se le consideró apto para ningún cargo público ni para ninguna función privada. Mucho tiempo después de terminar su minoría, dejáronle bajo la autoridad de otros y bajo la férula de un pedagogo, y él mismo se queja en sus memorias de que hayan colocado a su lado un bárbaro palafrenero en otro tiempo para hacerle soportar bajo todo el linaje de pretextos infinidad de malos tratamientos. Esta misma debilidad de salud y de razón fue causa también de que, contra la costumbre, presidiese con la cabeza cubierta el espectáculo de gladiadores que dio en unión con su hermano en memoria de su padre, y cuando tomó la toga viril lo llevaron en litera al Capitolio a medianoche y sin ninguna ceremonia. 3. No dejó, sin embargo, de aplicarse durante su juventud al estudio de las letras griegas y latinas, y hasta con frecuencia se ensayó en público en ambas lenguas, mas no pudo, a pesar de estas pruebas de saber, conquistar ninguna consideración ni infundir mejores esperanzas. Su madre Antonia le llamaba ordinariamente sombra de hombre, aborto informe de la naturaleza, y cuando quería hablar de un imbécil decía: es más estúpido que mi hijo Claudio. Su abuela Livia siempre le despreció profundamente, rara vez le dirigía la palabra y si tenía algo que advertirle se servía de una carta lacónica y dura o de tercera persona. Su hermana Livila, habiendo oído decir que Claudio reinaría algún día, compadeció en alta voz al pueblo romano a quien estaba reservado tan desgraciado destino. En cuanto a lo que pensaba de él su tío Augusto, nada mejor puedo hacer que citar los siguientes pasajes de sus cartas. Cuarto, he hablado con Tiberio, según me dijiste, querida Livia, acerca de lo que habrá que hacer con tu nieto Tiberio en las fiestas de Marte. Los dos creemos que debemos decidir de una vez sobre lo que le atañe y no separarnos del acuerdo, porque si es normal, por decirlo así, en todos los aspectos no hay que dudar, se le debe hacer pasar gradualmente por los mismos honores que a su hermano. Si, por el contrario, le encontramos incapaz, si no goza de salud de cuerpo ni de espíritu, no hemos de ponernos en ridículo tanto nosotros como él ante los satíricos que todo lo toman a juego y a burla. Cosa muy incómoda sería, en el caso de que nada hubiéramos decidido de antemano, tener que deliberar en cada periodo de su vida si puede o no desempeñar los cargos públicos. Sea de esto lo que quiera, en la ocasión presente no me opongo a que se siente a la mesa de los pontífices en la fiesta de Marte, con tal de que tenga a su lado a su pariente, el hijo de Silano, que le impida cometer inconveniencias o ridiculeces. No creo que deba asistir a los juegos del circo en nuestro palco, porque así, en primera fila, se atraería las miradas de todos. Tampoco creo que deba ir a sacrificar en el monte Albano, ni permanecer en Roma durante las fiestas latinas, porque en último caso, ¿por qué no se le había de encargar de algunas funciones en la ciudad si compartiese las de su hermano en el monte? Ahora, ya conoces todas mis decisiones, querida Livia, y añadiré que es necesario decidir para siempre nuestra conducta con relación a él, para no flotar incesantemente entre la esperanza y el temor. Si lo crees conveniente, puedes hacer leer a Antonia esta parte de mi carta. En otra dice: durante tu ausencia invitaré todos los días a mi mesa al joven Tiberio, con el objeto de que no coma solo con su Sulpicio y su Atenodoro. Quisiera que eligiese con más cuidado y menos negligencia un amigo cuya actitud, acción y compostura pudiera imitar ese pobre insensato.
El pobre muchacho no tiene probabilidades, pues para los asuntos serios, aunque cuando no está extraviado su espíritu hace recordar algunas veces su nacimiento. En fin, he aquí lo que dice en otra carta. He oído declamar a tu nieto Tiberio, y no salgo de mi asombro. ¿Cómo puede hablar con tanta claridad en público cuando de ordinario tiene la lengua tan entorpecida? No puede dudarse de la resolución que tomó enseguida Augusto relativa a él. No le confirió ninguna dignidad, a no ser la del sacerdocio de los augurios, no le asignó más que la sexta parte de su herencia y no le nombró más que en la tercera categoría de sus herederos, casi entre los extraños, y los legados que le hizo no pasaban de 800.000 sestercios. Quinto, a petición suya, su tío Tiberio le concedió los ornamentos consulares, mas como instaba para obtener enseguida el consulado, le escribió por toda contestación: te mando 40 piezas de oro para las Saturnales y Signarias. Renunciando entonces a la esperanza de las dignidades, tomó el partido de retirarse, viviendo unas veces en sus jardines o en una casa de campo inmediata a Roma, y en otras en su retiro de campaña, en compañía de los hombres más abyectos, añadiendo así a su antigua reputación de imbécil la vergonzosa fama de jugador y borracho. 6. A pesar de esta conducta, todavía le dispensaron algunas atenciones y hasta le dieron muestras públicas de respeto. Los caballeros le encargaron 2 veces de llevar por ellos la voz al frente de una diputación de su orden. La primera, cuando pidieron a los cónsules el favor de transportar en hombros hasta Roma el cuerpo de Augusto. La segunda, cuando fueran a felicitar a aquellos mismos magistrados por haber hecho justicia a Sellano. A su entrada en el teatro todos se levantaban y quitaban el manto. El Senado quiso también agregarle extraordinariamente a los sacerdotes de Augusto, designados por suerte, hacer reconstruir a costa del Estado su casa, destruida por un incendio, y conferirle el derecho de emitir su opinión en el orden de los consulares. Mas Tiberio hizo revocar este decreto alegando la incapacidad de Claudio y prometiendo indemnizarle él mismo de sus pérdidas. Al morir le inscribió en la tercera categoría de sus herederos por la tercera parte de la herencia, haciéndole además un legado de 2 millones de sestercios y recomendándole expresamente a los ejércitos, el Senado y al pueblo romano entre los parientes que más quería. Séptimo, bajo el principado de su sobrino Cayo, que al principio de su mando procuraba por todos los medios hacerse querer, llegó al fin Claudio a los honores y fue colega suyo en el consulado durante 2 meses. Vióse la primera vez que se presentó en el foro con las haces en águila, un águila que vino a posarse en su hombro derecho. La suerte le asignó otro consulado 3 años después. Algunas veces presidió los espectáculos a sustitución de Cayo, y el pueblo le saludaba entonces exclamando: prosperidad al tío del emperador, prosperidad al hermano de Germánico. 8. Mas no por esto dejó de ser juguete de la corte. Si llegaba algo tarde a la cena, se le recibía con disgusto y lo dejaban dar vueltas alrededor de la mesa buscando puesto. Si se dormía después de la comida, cosa que le ocurría con frecuencia, lanzaba lengüesos de aceitunas y dátiles, o bien se divertían los bufones en despertarle como a los esclavos, con una palmeta o un látigo. También solían ponerle cuando roncaba sandalias en las manos para que, despertando bruscamente, se frotase la cara con ellas. 9. En esta época experimentó también disgustos más graves. Durante su consulado estuvo a punto de que le destituyesen por su negligencia en hacer colocar en Roma las estatuas de Nerón y de Druso, hermanos de César. Además, constantemente era objeto de delaciones por parte de su servidumbre y hasta de extraños. Enviado a Germania entre los legados encargados de felicitar a Calígula por el descubrimiento de la conspiración de Lépido y Getúlico, corrió riesgo su vida porque el emperador se indignó de que hubiesen elegido a su tío como si se tratase de dar lecciones a un niño. Por esta razón han pretendido algunos autores que a su llegada lo precipitaron en el Rin. Desde esta época fue siempre el último de los consulares para dar su parecer en el Senado, no preguntándosele para mortificarle hasta después de todos los demás. Además, esta asamblea recibió la acusación de falso testamento de uno que él había testificado. En fin, habiéndole costado 8 millones de sestercios su ingreso en un sacerdocio nuevamente establecido, encontróse tan apurado de dinero que, no pudiendo satisfacer sus débitos al tesoro, pusiéronse sus bienes en venta, conforme a las leyes de la hipoteca y según tasación de los prefectos del fisco. 10. Después de haber pasado de esta manera la mayor parte de su vida, a la edad de 50 años y gracias a la casualidad más admirable, llegó al mando supremo. Cuando los asesinos de Calígula separaron a todo el mundo so pretexto de que el emperador quería estar solo, Claudio, alejado como los demás, se retiró a un gabinete llamado Hermeum,
Sobrecogido de miedo al primer rumor de la muerte, se arrastró hasta una galería inmediata, donde permaneció oculto detrás del tapiz que cubría la puerta. Un soldado, a quien la casualidad llevó hasta allí, le vio los pies, quiso saber quién era, lo reconoció y lo sacó de aquel sitio. Claudio se arrojó a sus plantas pidiendo la vida. El soldado le saludó como emperador y lo llevó a sus compañeros indecisos todavía y estremecidos de cólera. Estos lo colocaron en una litera y, como habían huido los esclavos, lo llevaron al campamento sobre sus hombros. Claudio estaba triste y tembloroso, y los transeúntes lo compadecían como inocente que llevaban al suplicio. Recibió en la parte fortificada del campamento, pasó la noche rodeado de centinelas y más tranquilo en cuanto al presente que para el porvenir. En efecto, los cónsules y el Senado ocupaban el foro y el Capitolio con los cohortes urbanas y querían restablecer la libertad pública. El mismo Claudio, citado por los tribunos del pueblo para que fuese al Senado a dar su opinión en las circunstancias presentes, contestó que estaba retenido por la fuerza. Mas a la mañana siguiente el Senado, presa de divisiones y cansado de su papel, se mostró blando en la ejecución de sus designios, pidiendo a voces la multitud que le rodeaba un solo jefe, y nombrando a Claudio. Este recibió delante del pueblo reunido los juramentos del ejército, prometió a cada soldado 15.000 sestercios, y fue el primero de los césares que compró a precio de oro la fidelidad de las legiones. 11. Establecido en el mando su primer cuidado fue hacer olvidar lo ocurrido en aquellos 2 días en que se trató de cambiar la faz del Estado. En consecuencia de esto, otorgó amnistía general y completa por cuanto se había hecho o dicho en aquellos 2 días, la que observó religiosamente, exceptuando algunos tribunos y centuriones complicados en la muerte de Cayo. A esto los hizo ejecutar, tanto para escarmiento como porque supo que habían pedido también su muerte. Enseguida se ocupó de los honores que querían tributar a su familia. Adoptó como el juramento más sagrado el que invocaba el nombre de Augusto. Decretó para su abuela Livia los honores divinos y en los juegos del circo hizo figurar un carro arrastrado por elefantes como el de Augusto. A sus padres les hizo decretar ceremonias fúnebres. Por su padre añadió juegos anuales en el circo, el día aniversario de su nacimiento, y para su madre un carro en el que debía pasearse su imagen en el circo y el dictado de Augusta, que rehusó en vida. Venerado la memoria de su hermano, hizo representar en Nápoles, en honor suyo, y después de un concurso, una comedia griega compuesta por él y premiada como la mejor, según dictamen de los jueces. También tributó pruebas de gratitud y respeto a la memoria de Marco Antonio, y un día declaró en un edicto que deseaba tanto más ver celebrar el nacimiento de su padre Druso cuanto que en igual día nació su abuelo Antonio. Terminó el arco de triunfo en mármol que el Senado otorgó en otro tiempo a Tiberio, cerca del teatro de Pompeyo, y que estaba abandonado, y si bien es cierto que anuló todos los actos de Cayo, prohibió se contase en el número de los días festivos el de su muerte, aunque fue el primero de su principado. 12. Al contrario, Parco, en la elección de honores y de una simplicidad democrática, se abstuvo de usar el título de imperator y rehusó todas las distinciones exclusivas. Celebró en su casa sin ostentación y como ceremonia doméstica los esponsales de su hija y el nacimiento de su nieto. No levantó ningún destierro, sino por consejo de los senadores. Pidió como favor que le permitiesen llevar consigo al Senado al prefecto del pretorio y los tribunos militares, y que se ratificasen allí las sentencias que sus delegados pronunciaban en los asuntos judiciales. Solicitó de los cónsules el derecho de tener mercados en sus dominios privados. Con frecuencia asistió como simple consejero a los juicios que celebraban los magistrados, y cuando daba estos espectáculos se levantaba como todos al verles entrar y les saludaba con la voz y con la mano. Habiéndose presentado los tribunos del pueblo ante su tribunal, se excusó con ellos por verse obligado, falto de espacio, a dejarles hablar en pie. Esta conducta le granjeó en poco tiempo el aprecio y cariño de los romanos, hasta el punto de que, habiendo corrido el rumor de que en uno de sus viajes a Ostia había perecido asesinado, el pueblo, dolorosamente consternado, abrumó de imprecaciones a los soldados como traidores y a los senadores como parricidas, acusaciones que no cesaron hasta que los magistrados presentaron en la tribuna de las arengas a un ciudadano y después otro y otro, además, que aseguraron que Claudio vivía y que se acercaba.